y durante las siguientes clases va a consistir en el llamado, la llamada dinámica rotacional. Es decir, ya sabemos que cuando hablamos de un objeto en rotación, hay varias cantidades cinemáticas que van a estar presentes. Posición angular, velocidad angular, aceleración angular. Y además de estas cantidades cinemáticas, definimos y estuvimos trabajando un concepto nuevo tal vez para ustedes que se llama inercia rotacional. Esa inercia rotacional, recordemos, nos habla de dos cosas. La primera, de la resistencia que, eh, que tienen los objetos a ser rotados. Van a presentar una cierta oposición a ser rotados. Y otra idea que tiene o que nos da la inercia rotacional es cómo está la masa distribuida a lo largo, alrededor de un eje de rotación. Así que ese es el valor de la inercia rotacional, esa es su interpretación. Ser una cantidad que cuantifica la resistencia de los objetos a ser rotados y cuantifica la distribución de la masa alrededor de un eje de rotación. Bueno, lo que vamos a comenzar a ver ahora es cómo producir rotaciones. Sabemos que desde la primera ley de Newton, que un objeto va a estar en reposo, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí de una Catarina puesta sobre un disco, esa Catarina va a estar ahí en reposo a menos que una fuerza se aplique sobre o bien el insecto o bien sobre la superficie en la cual está colocada, que es este disco. Si ninguna fuerza actúa sobre esos objetos van a permanecer así como están en la animación, en total reposo. Lo que vamos a ver ahora es concretamente cómo aplicar una fuerza para generar una rotación. Y seguramente ustedes ya tal vez conocen la respuesta o tienen una idea de cuál es la respuesta. Pero bueno, vamos a repasar esa idea. Bien, vamos a comenzar con esta animación. Tenemos esa Catarina en este disco. Aquí uno puede controlar la fuerza con el cursor que se le va a aplicar a este objeto. Por ejemplo, vean aquí, estoy aplicando una fuerza pequeña. Y ustedes pueden notar la rotación que se está produciendo. He puesto a girar al disco en el que está la Catarina, de tal manera que la rotación que se está generando va a favor de las manecillas del reloj. Bien, voy a resetear esto. Y ahora, noten lo que va a suceder a continuación. Voy a tratar aquí de... ¿Cómo es esta rotación respecto a la anterior? ¿En qué aspectos, si hay, se notan cambios? O bien, en la velocidad, ¿qué podemos decir acerca de esta cantidad?
al comparar ambos casos? Muy bien, hubo un aumento en la velocidad, un aumento notorio en la velocidad en este caso, en el segundo caso. Y eso podemos ver que tuvo que ver con eh, la intensidad de la fuerza o el módulo de la fuerza que se aplicó. En el primer caso, la fuerza era un vector azul pequeñito, mientras que en este segundo caso, la fuerza que se aplicó, digamos que cubría todo el radio del disco. Digamos, para comprar, pues en este segundo caso tenemos una fuerza de intensidad más grande. Muy bien. Consideremos ahora el siguiente caso. Voy a aplicar una fuerza justo en el borde de este disco. Nótese la aceleración que está experimentando, en este caso una aceleración centrípeta, porque siempre va hacia el centro del disco, y el valor de la velocidad tangencial, que como vemos, pues es siempre tangente a la trayectoria que sigue la catarina dentro del disco. Bueno, reseteamos todo y ahora aplico una fuerza más grande, pero en la dirección opuesta. ¿Qué se puede notar respecto a estos dos nuevos casos? Muy bien, aumentó la velocidad, imagino que en este segundo caso. ¿Y qué hay sobre la dirección de la rotación? Es opuesta. ¿Cómo opuesta? A ver si podemos profundizar ahí. Recordemos que cuando hablamos de movimiento rotacional, aquí no aplican cosas como dirección izquierda o derecha, arriba o abajo. Por ejemplo, para la primera situación, ¿cómo se produjo, en qué sentido tenían las rotaciones? Y en este segundo caso, ¿en qué sentido se han producido las rotaciones? A ver si podemos aclarar positiva, la respuesta en el chat es positiva, pero ¿de a qué caso nos estamos refiriendo? Traten de dar su respuesta lo más clara posible porque se les solo dan una palabra a qué pregunta están respondiendo. No es claro.
Bien, en el primer caso fue positiva, fue una dirección positiva o en contra de las manecillas del reloj. Y en este segundo caso, en el que se está presentando en la pantalla ahora, tiene una dirección negativa. Las rotaciones tienen dirección negativa, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Así que en este caso, ¿qué podemos notar? Que dependiendo de cómo se aplica la fuerza, las rotaciones van a también verse afectadas en cuanto a qué dirección se están produciendo. Dirección horaria o antihoraria. Así que aquí empiezan a aparecer cosas importantes. Vimos que en el caso anterior, el módulo de la fuerza aplicada afecta a las rotaciones que observamos. Concretamente, qué tan rápido se producen esas rotaciones. Segundo caso o segunda característica es que dependiendo de cómo se apliquen las fuerzas, o bien producimos una rotación antihoraria o una rotación horaria. Muy bien. ¿Qué otra característica vamos a notar? A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar una fuerza pequeña, muy cerca o en la parte gris de la figura. A ver. Se va a producir una rotación algo pequeña, en el sentido de que la velocidad que está experimentando Catarina es pequeña. Ahora voy a aplicar esa misma fuerza, vean, pequeña, pero más alejado. Muy bien, el comentario en el chat que se ha hecho es bastante acorde, bastante ad hoc a lo que estamos observando. En la orilla no es necesario tanta fuerza para moverla rápido. Exactamente. Nuevamente vemos. Cerca del centro de este disco aplicamos una fuerza pequeña. Producimos rotaciones, pero vemos que van pues despacio esas rotaciones, poco a poco, poco a poco. Voy a tratar de aplicar la misma fuerza, o sea que el vector en el color azul tenga la misma eh, intensidad, el mismo valor que en el caso anterior, pero lo voy a aplicar más cerca de la orilla. Así que como podemos observar, el comentario que escribieron en el chat, en la orilla, no es necesaria tanta fuerza para mover rápido o poner a girar rápido a este disco, se verifica. Así que, ¿qué otra característica estamos encontrando aquí? Que aunque la fuerza es pequeña, aunque podemos aplicar nosotros una fuerza pequeña, podemos producir rotaciones con mayor velocidad si nos alejamos del punto central del disco. Que si lo notan además, ese disco está justamente girando alrededor de un eje que pasa por su centro o por su punto medio. Así que, jóvenes, hemos encontrado, al menos con esta animación, tres características que se tienen que tomar en cuenta a la hora de querer explicar o de analizar cómo una fuerza da lugar a una rotación. Primero,
bueno, ¿qué aspecto hay que tomar en cuenta? Claramente el módulo de la fuerza. Entre mayor sea la fuerza aplicada, mayor puede ser la rotación que se produzca en un objeto sobre un eje de rotación. Segundo aspecto, el cómo se aplica la fuerza también afecta a las rotaciones, porque como vimos, o bien producimos rotaciones en sentido horario o en sentido antihorario. Y también en este aspecto de cómo se aplica la fuerza está el a qué distancia del eje de rotación se aplica. Si la fuerza se aplica muy cerca del eje de rotación, puede que se produzcan rotaciones, pero esas rotaciones van a ir muy despacio en comparación hacia esa misma fuerza la aplicamos más lejos del eje de rotación. En eso justamente consiste la dinámica rotacional. Vamos a cambiar de pantalla. Así que eso es justamente lo que vamos a estudiar a continuación. La dinámica rotacional, que consiste justamente en dar las pautas, las condiciones, para que un objeto experimente una rotación respecto a un punto fijo. Primero, tenemos que tener claros cuál es el eje de rotación alrededor del cual queremos que el objeto gire y después establecer en qué dirección queremos que rote. En una rotación antihoraria o en una rotación horaria. ¿Y eso cómo se determina? Pues como vemos aquí en la figura, si el eje de rotación, como es en el diagrama que tenemos aquí en la pantalla, está justamente en el origen de coordenadas y el objeto que vamos a poner a rotar es este que está aquí en color rojo, entonces la fuerza F se tiene que aplicar en esta dirección, como se muestra en la figura, para producir una rotación en sentido antihorario. Por otro lado, si a este mismo objeto, el mismo, lo vamos a hacer rotar nuevamente sobre este eje de rotación que pasa por el origen de coordenadas, pero ahora en sentido horario, esa misma fuerza tiene que cambiar de dirección. Tenemos que aplicarla de otra manera, que en este caso consistiría en este vector. Esta sería la dirección de la fuerza que hay que aplicar para que al actuar sobre este punto en color amarillo dentro del objeto, se produzca una rotación horaria. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre este primer aspecto que vamos a repasar. Muy bien, perfecto. Ya sabemos entonces que dependiendo de en qué dirección apliquemos la fuerza sobre un objeto, podríamos producir una rotación en alguna de estas direcciones. Bueno, ¿qué otro detalle tenemos que tomar en cuenta? Pues, ¿qué tan alejados estamos del eje de rotación? Aquí, como vemos, hay un vector R. Este vector R se construyó en ambos casos desde el eje de rotación hasta el punto en el que se está aplicando la fuerza F. Este punto aquí se ha dibujado justo en el borde del objeto, pero como vimos en la animación, no necesariamente tiene que estar en el borde, puede estar al interior del objeto. Pero lo importante aquí es que, sin importar si está dentro del propio
dentro del propio volumen o superficie del objeto o en el borde, lo importante aquí es que debe de existir una distancia entre el eje de rotación y el punto en el que se está aplicando la fuerza en cuestión. ¿Por qué es importante esta distancia? Porque cuando la fuerza F, lo vimos en la animación, se aplica en un punto muy cercano al eje de rotación, las rotaciones que se producen, pero las rotaciones no se producen rápidamente. Sí se podría producir una rotación, pero va lento esa rotación. Pero por el contrario, si nos alejamos del eje de rotación, por muy pequeña que sea la fuerza, incluso en el comentario que nos hicieron en el chat lo mencionaron, por muy pequeña que sea la fuerza aplicada, se podrían producir rotaciones rápidamente. Así que, conclusión, la aceleración angular con la que va a rotar un cuerpo rígido va a depender de la distancia que exista entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Aquí se está retomando el mismo esquema de, de arriba, solamente que aquí vamos a estar incluyendo otros datos más técnicos que en el primer diagrama no se mencionaba. ¿Cuáles son esos aspectos más técnicos? Bueno, primero, hay una línea de acción de la fuerza que es imaginaria. Esta línea aquí se ha dibujado como trazos punteados porque realmente no existe esa fuerza. Físicamente, no, cuando se aplica una fuerza no vemos esa línea. Aquí es simplemente por construcción para visualizarla en el dibujo. Hemos dibujado a la línea de acción de la fuerza con líneas punteadas. Esta línea de acción de la fuerza nos dice justamente en qué dirección se está aplicando la fuerza. A lo largo de qué línea. Otro detalle a tomar en cuenta es el llamado brazo de palanca, que seguramente si ustedes en algún curso anterior llegaron a ver justamente palancas de primer, segundo y tercer tipo, ese término tal vez les suene, les sea familiar. Bueno, en general, vamos a definir al brazo de palanca como la distancia que hay entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza, F, pero esta línea se construye a lo largo de una línea recta que es ortogonal a la línea de acción de la fuerza. Voy a hacer un zoom aquí para que noten lo siguiente. Tenemos la fuerza F que está siendo aplicada. Tenemos su acción de la fuerza. Aquí está esta línea punteada de color azul. Esta línea en color amarillo, llamado brazo de palanca, noten, se construye a partir del eje de rotación y se dibuja en dirección hacia la línea de acción de la fuerza. No necesariamente tiene que tocar al punto de aplicación de la fuerza. Tiene que ir dirigida hacia la línea de acción de la fuerza. Pero vean que hay 90 grados entre esta línea en color amarillo y la línea de acción punteada. Así se define el brazo de palanca. Si vemos la figura de al lado, aun y cuando la fuerza ha cambiado de dirección, vean aquí ahora apunta hacia abajo para producir una rotación horaria, el brazo de palanca se sigue construyendo desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza, que en este caso coincide con el vector fuerza.
Pero lo realmente importante aquí es que hay un ángulo de 90 grados entre la línea amarilla y la línea de acción de la fuerza. Habrá ocasiones en que el vector R coincida con la línea en color amarillo. Eso puede llegar a ocurrir, no está descartado, pero en la mayoría de las ocasiones no ocurre. Así que para esto dejarlo lo más general posible, hacemos esa distinción entre el vector R, que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, y el brazo de palanca, que va también del eje de rotación, pero a la línea de acción de la fuerza a lo largo de una línea ortogonal a la dirección de la línea de acción de la fuerza. ¿Preguntas o comentarios sobre estas definiciones, sobre estos parámetros que están aquí mencionándose? Muy bien. Bueno, así que sí quisiera que quede muy claro la distinción entre el vector R y el llamado brazo de palanca. Ambos nacen del eje de giro, del eje de rotación, pero como pueden ver, apuntan a, valga la expresión, a puntos distintos. El vector R va dirigido justo en el punto en el que se aplica la fuerza, y la línea llamada brazo de palanca es una línea que va hacia la línea de acción de la fuerza. Pero, ojo aquí, el brazo de palanca siempre se construye de forma ortogonal a la línea de acción de la fuerza. Siempre hay 90 grados entre ellos. Bien, así que todo va a depender de este brazo de palanca. Si nosotros observamos una rotación más rápida en comparación a otro caso, es porque el brazo de palanca aquí está siendo menor o mayor respectivamente. Justamente como vemos en la animación. Voy a regresarme a la animación. Reseteamos todo. El eje de rotación para este disco está justo en su punto central. Voy a aplicar una fuerza que sea perpendicular digamos, voy a construir el brazo de palanca de manera que vaya hacia el eje Y negativo, ¿de acuerdo? El brazo de palanca va a ir hacia abajo, y yo voy a construir o voy a aplicar una fuerza que sea lo más ortogonal posible, es decir, que sea horizontal. Ahí está, esta fuerza horizontal es pequeña. Aquí el brazo de palanca, ustedes pueden ver que básicamente es igual al radio del círculo gris más intenso que está cerca del eje de rotación. Ahora voy a aplicar una fuerza cuyo brazo de palanca sea igual a la suma del radio del círculo gris intenso, del gris un poco más claro, del verde y del color rosado. Así que es un vector
bueno, un brazo de palanca más grande y voy a aplicar la misma fuerza. Así que podemos ver claramente que aunque mantengamos la misma fuerza, si lo que cambia es el llamado brazo de palanca, producimos rotaciones más o menos rápidamente. Ese es el mensaje que justamente queremos indicar en este resultado. La aceleración angular con la que rota un cuerpo rígido es directamente proporcional a la distancia perpendicular del eje de rotación, a la línea a lo largo de la cual actúa la fuerza. A esta distancia se le conoce como brazo de palanca o brazo de momento. Nosotros vamos a estar utilizando más el término brazo de palanca, pero aquí mencioné el otro término por si lo llegan a encontrar en la literatura, para que sepan que estamos hablando de la misma cantidad. Así que entre más alejados estemos del eje de rotación, es decir, entre mayor sea el valor del brazo de palanca, como vemos, pues producimos rotaciones más fácilmente. Pero no solamente eso va a estar sucediendo. Quiero que noten a continuación otra cuestión. Aquí está la distancia D, que es justamente, así vamos a llamarlo el brazo de palanca, la distancia D. Dejé el mismo color en amarillo para que al comparar las figuras ustedes identifiquen que estamos hablando de la misma cantidad. Y tenemos aquí el eje de rotación, tenemos al vector que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Y como podemos ver aquí, se está formando un ángulo θ. El brazo de palanca sí o sí va a formar 90 grados con la línea de acción de la fuerza, pero el vector R no necesariamente va a formar 90 grados, puede formar un ángulo diferente. Lo importante aquí a notar es que pues, se puede llegar a tener un triángulo. De hecho, un triángulo rectángulo, siendo más específicos. Cuando el ángulo θ es 0, eso entonces quiere decir que el brazo de palanca está justamente sobre el vector R, el que está en color azul. Pero este es un caso muy especial, muy específico, así que bueno, estará incluido siempre y cuando θ, aquí mostrado en color rojo, sea 0. Bueno, como hemos mencionado, la aceleración angular va a ser proporcional al brazo de palanca, pero no solamente al brazo de palanca, sino a la fuerza que apliquemos. O sea, entre mayor sea la fuerza que se aplique, mayor va a ser la rotación o mayor va a ser la velocidad con la que se produzcan las rotaciones y por lo tanto la aceleración con la que un objeto va a estar rotando. Bueno, pues al producto entre el brazo de palanca y a la fuerza F que se aplica, se le conoce como momento de fuerza o torca. Y se representa con la letra griega tau. ¿De acuerdo? Así que al producto de la distancia llamada brazo de palanca y de la fuerza aplicada, la vamos a estar conociendo como torca o momento de fuerza. Aquí podemos ver que entre mayor sea el brazo de palanca, mayor va a ser el valor de la torca. O entre mayor sea la fuerza aplicada, mayor va a ser el valor de la torca. Así que aquí hay una relación directamente proporcional. Esta cantidad, la torca,
nos permite saber si una fuerza F generará o no rotaciones alrededor de un eje fijo. Cuando la torca es cero, eso quiere decir que la fuerza que se está aplicando no va a producir rotaciones. Aun cuando apliquemos esa fuerza y sea tan grande como ustedes se imaginen, si la torca es cero, no va a haber manera en que el objeto comience a girar alrededor de un eje de rotación. Y eso justamente sucede cuando el brazo de palanca es cero. Es decir, cuando la fuerza se aplica justo en el eje de rotación. Hasta aquí, preguntas o comentarios. No, profesor. Muy bien. Eh, no sé si alguna vez se habían preguntado por qué para abrir una puerta, o bueno, para hacer girar una puerta, es el picaporte o donde se coloca la llave para abrirla o cerrarla, se coloca al extremo opuesto de donde están las bisagras. Y la razón es justamente esta. Si el picaporte o donde uno introduce la llave se colocara muy cerca del eje de rotación, es decir, donde están las bisagras, donde el eje alrededor del cual gira la puerta, nos costaría mucho trabajo hacerla girar. Así que entre más alejados está el picaporte del eje de rotación, pues para nosotros es más sencillo abrir o cerrar la puerta. Esa es la razón. Ya que si uno le mete más adornos y ya a la puerta u otros aditamentos, bueno, eso ya es otra cosa. Pero el punto aquí físico tiene que ver con esto. Una torca de mayor valor significa que ese objeto va a ser girado con mayor facilidad. ¿Cómo controlamos el valor de esta torca? Pues con la fuerza aplicada o con la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto en el que aplicamos esa fuerza. También, por ejemplo, este aspecto se ve propiamente en palancas o en ¿cómo se llama? Eh, Juego infantil llamado sub y baja. En el sub y baja tenemos el eje de rotación en este punto, fulcro se llama, y pues tenemos a los niños que están ubicados en estos lugares. El juego está diseñado justamente para que exista una distancia entre el eje de rotación y el punto en el que están los asientos para colocar a los niños. Si esta distancia fuese pequeña, se acortara, costaría mucho trabajo poner a rotar al juego respecto a este punto fijo. Así que eso también, repito, tiene que ver con si ustedes llegaron a ver ya el tema de palancas, primer, segundo o tercer tipo, pues realmente aquí está, ¿no? Estamos recordando esa característica. Entre mayor sea el brazo de palanca, en el contexto de palancas, más fácil es mover toda la estructura, generar rotaciones. Bien, aquí podemos notar que entonces el módulo de esta cantidad torca va a ser igual a este producto de F de fuerza con brazo de palanca. Pero aquí utilizando identidades trigonométricas, ustedes pueden fácilmente notar que esta distancia D, en color amarillo, es igual a R por seno del ángulo teta.
Basta con que ustedes noten aquí que se está formando un triángulo rectángulo. Y en la distancia D es el cateto opuesto al ángulo teta. Así que bueno, aplican la definición de seno del ángulo teta, despejan y llegan a este resultado. Bueno, pareciera que no estamos haciendo gran cosa. Digo, al final estamos obteniendo la expresión para la torca en términos de esta distancia R. Pero, si hacemos un poco aquí de juego, podemos dejar por un lado la R, la distancia R, y tener a esta F por el seno del ángulo teta. ¿Y eso nos recuerda algo? F por el seno del ángulo teta. Cuando tiene el módulo de una cierta cantidad, aquí hablando de una fuerza, y se la multiplican por el seno de un ángulo teta, como eso a qué les recuerda. Tratemos de recordar cuando tenemos, en este caso, F, esa F en color verde es el módulo de la fuerza. Por eso no tiene su flecha arriba, que no es un vector, es el módulo de ese vector fuerza, multiplicado por el seno de un ángulo teta. Esto debería recordarles a lo siguiente. Si tenemos el eje X, el eje Y, tenemos la fuerza F, por ejemplo, así. Esto que está aquí, la componente Y del vector F, ¿cómo se determina? Y además, claro, si tenemos el ángulo teta. ¿Cuál es la expresión para determinar la componente Y de ese vector que aparece en este esquema de la derecha?
Bueno, pues ese término de f por el seno del ángulo θ nos recuerda, debería al menos hacernos recordar, que esto nos habla de una componente del vector f. ¿Cómo confirmamos esto? Bueno, pues tomando en cuenta este nuevo gráfico. En este nuevo gráfico se está mostrando exactamente lo que tenemos arriba, pero aquí ya quitando la distancia d, esta distancia d del brazo de palanca, y descomponiendo al vector f en dos componentes. Una componente que es perpendicular al vector r y otra componente que es paralela a este vector r. Aquí está otra vez el ángulo θ que se alcanza a distinguir en color rojo. Entonces pueden ver que este ángulo θ es el mismo que teníamos aquí. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues que estamos expresando a la torca como el producto del vector r, este mismo de color azul, el módulo de este vector, por la componente perpendicular del vector f a esta línea r. Esa es otra definición que se tiene para la torca. Así que ya tenemos dos maneras de calcular la torca. Multiplicando el vector f, así como nos den los valores en newtons, de tantos newtons, por el brazo de palanca, o bien multiplicar directamente el módulo del vector r por la componente perpendicular de nuestro vector fuerza que tenemos justamente aplicándose en este punto. Así que dependiendo del problema y dependiendo tal vez de la geometría del problema, porque a veces mucho depende de, del esquema que tengamos como información, a veces será más fácil eh, identificar el brazo de palanca o en otras ocasiones identificar la componente del vector fuerza que es ortogonal al vector R. Pero cualquiera de las dos formas de determinar la torca son válidas. Ahora, si nos ponemos en la forma más general, la torca se define de esta manera. La torca realmente es un vector, es un nuevo vector que se calcula como el producto vectorial entre el vector R, el que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, y el vector fuerza. ¿Recuerdan cómo se desarrolla ese producto vectorial? El producto vectorial, recuerden ustedes, implica un determinante. Ese determinante que se desarrolla como parte del producto vectorial va a tener 3 columnas y 3 filas. En cada columna se anotan las componentes X, Y y Z de los vectores. Por fila, primero iniciamos con los vectores unitarios I, J, K. Después, en la siguiente fila, las componentes de nuestro primer vector, R, en este caso. Y después, las componentes del vector fuerza. Recuerden ustedes que hay una propiedad en el producto vectorial que nos dice que este producto sí es afectado por el orden de los factores.
Si ustedes por alguna razón llegaran a intercambiar y escribir R cruz, perdón, F fuerza cruz R, este vector en color azul, el resultado que obtendrían variaría por un signo negativo, por un signo menos. Así que mucho cuidado aquí. Así que bueno, si ya no recuerdan cómo calcular el producto vectorial, pues buen momento para irse a los temas del primer parcial, para que recuerden cómo se calcula esta cantidad vectorial. Como puntos finales para la torca, vamos a indicar su unidad de medida. La unidad de medida de la torca o del momento de fuerza es el newton metro. Ojo aquí, no vayan a confundirlo con el joule. El joule, si ustedes recuerdan, también se define como fuerza por distancia, medida en metros generalmente, no es en el sistema internacional. Pero aquí cuidado, no, la unidad no hay que confundirla con el joule. El joule es una cantidad de trabajo mecánico o de energía. Aquí se deja así, es como tal, newton metro. Y así se habla del newton metro. Otro aspecto importante a hablar de la torca es que van a tener dos signos, positivo o negativo. El signo positivo se refiere a las torcas que van a tender a hacer girar el objeto en sentido antihorario. Como ya sabíamos, como ya habíamos comentado anteriormente, con un objeto gira en sentido antihorario, eso significa una rotación positiva. Pues esa misma convención vamos a retomar para la torca. La torca va a tener signo positivo cuando el objeto, cuando la fuerza que se le aplica al objeto para hacerlo rotar respecto a un eje fijo, genera una rotación antihoraria. Y la torca va a tener un signo negativo cuando el objeto tienda a ser girado en sentido horario. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre estas definiciones sobre esto que estamos comentando sobre la llamada torca o momento de fuerza. Bien, para terminar es la parte conceptual y ya para pasar a hacer ejercicios para aplicar todo esto que estuvimos comentando, concluiremos con la llamada segunda ley de Newton para rotaciones. Si ya tenemos una ley de Newton, una segunda ley de Newton para movimiento translacional, es decir, para un movimiento en línea recta, también podemos obtener una segunda ley de Newton, pero para rotaciones. Aquí, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Voy a utilizar el esquema que tenemos aquí arriba, lo voy a retomar aquí abajo, para explicar justamente cómo obtenemos la segunda ley de Newton para rotaciones. Aquí, ¿qué estamos considerando? Una fuerza que se está aplicando sobre una partícula en color rojo. La partícula en color rojo está ahí. Esta fuerza busca poner a rotar a esta partícula alrededor de este eje de rotación que está indicada por el punto en color blanco. Así que lo que buscamos es que esta partícula comience a dar vueltas sobre ese punto en color blanco. Digamos, es como la Tierra y este punto en color rojo es la Luna. Así que queremos que esa Luna comience a dar vueltas sobre la Tierra. Como mencionamos en las líneas de arriba, cuando se aplica una fuerza, solamente una de las componentes de esta fuerza sí va a producir la torca que se necesita para la rotación. ¿Cuál es esa torca?
¿Cuál es esa componente de la fuerza? Ya lo mencionamos, es la componente perpendicular a el vector R. La componente paralela está, bueno, aquí no se dibuja, pero sí se está indicando, esta componente de la fuerza que es paralela al vector R, lo que podría generar en todo caso es una traslación, que la partícula se mueva en esa dirección, en esta línea de la línea punteada, pero no que rote. Y es justamente lo que no queremos. Queremos que este objeto sí rote. Bueno, cuando se da la rotación de esta luna alrededor de ese punto en color blanco, sabemos que se va a producir una aceleración. Esa es la segunda ley de Newton que conocemos de toda la vida. Para que una aceleración se produzca, se necesita aplicar una fuerza dividida por la masa de esa partícula. Esa es la segunda ley de Newton. Esa es la que recordamos y que vimos en su momento. Lo mismo, pues eso es lo que va a estar pasando. Esta partícula en color rojo va a experimentar una aceleración en la misma dirección en la que se aplica la fuerza, o al menos la componente perpendicular de la fuerza F. Así que aquí vamos a dibujar, para fines de ilustración, esa aceleración. Bien, pues vamos a comenzar entonces a hacer cálculos. Aquí está, la primera parte del cálculo. Esa es la segunda ley de Newton, tal cual la conocemos. La aceleración esta, en color rojo, que se dibujó, va a ser una aceleración tangencial a la trayectoria que sirva la partícula. ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, va a ser proporcional a la componente perpendicular esta, que está aquí señalada. Entre mayor sea esta fuerza F perpendicular, mayor va a ser la aceleración que experimenta esa partícula. Pero, a su vez, también esta aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa. Entre mayor sea la masa que tenga la partícula, menor va a ser la aceleración que experimente. Así que, bueno, si queremos que esta partícula experimente una aceleración más grande, pues su masa tiene que ser lo más pequeño posible. Pero esta aceleración tangencial está relacionada con la aceleración angular. Eso ya lo vimos anteriormente. Déjenme ver si por acá quedó algo de eso. No, ya en esta diapositiva ya no, así que bueno. Para no perder mucho tiempo, ustedes deberían ya tenerlo presente. La aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular de esta manera, donde R, esta R, justamente es el módulo de este vector. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas o comentarios? Bueno, vamos a seguir con el cálculo. Esta línea R la vamos a pasar dividiendo. Este término R lo vamos a pasar dividiendo. Y llegamos a este resultado. El siguiente paso que vamos a hacer es multiplicar y dividir por la misma cantidad. Un truco algebraico, pues, que espero no les sea ajeno a ustedes a estas alturas del curso.
Entonces es un truco algebraico que en alguna otra parte lo habrán ocupado. Bueno, multiplicamos por R y dividimos por R. Arriba y abajo. Cuando se hace esa multiplicación, aquí nos queda F ortogonal por R. ¿Y esta cantidad cómo se conoce? ¿Cómo dijimos que le íbamos a llamar? ¿O qué nos está denotando? Muy bien, es la torca, correcto. Y abajo, cuando esta R de color azul se multiplique por la R que tuvimos que colocar extra, es decir, una R cuadrada. ¿Eso a quién nos recuerda? ¿O quién deberíamos de tener en mente? Masa por el cuadrado de la distancia que separa a la partícula del eje de rotación. La inercia rotacional. Exactamente, la inercia rotacional. Pues si seguimos aquí los cálculos, eso es lo que estaremos obteniendo. La aceleración angular es igual a la torca aplicada entre el valor de la inercia rotacional. Noten la similitud entre la segunda ley de Newton que conocíamos y esta segunda ley de Newton para rotaciones. Y tiene sentido. Entre mayor sea la torca que se produce o que se aplica sobre un objeto, este objeto va a tener mayor aceleración. Se va a acelerar cada vez más. O su aceleración, aunque sea constante, pero es distinta de cero. En esa rotacional, habíamos dicho, es una medida que nos dice qué tanta oposición tiene un objeto para ser rotado. Entre mayor sea la inercia rotacional de un objeto respecto a un eje dado, menor va a ser la aceleración que logramos producir. De manera contraria, si la inercia rotacional respecto a un eje dado es mucho menor, la aceleración angular que experimenta ese objeto pues, se incrementa. Así que de esta manera es como pasamos de la segunda ley de Newton para traslación a la segunda ley de Newton para rotaciones. Los ejercicios que vamos a realizar a continuación van a consistir en lo siguiente. Primero, vamos a ver algunos ejercicios para calcular torcas. Ya mucho de lo que vimos la semana pasada se basó en determinar inercias rotacionales. Así que ya no vamos a perder mucho tiempo en calcular inercias rotacionales, sino que ya podemos ir directamente a las tablas o aplicamos teorema de ejes paralelos o la definición para distribuciones discretas de masa para tener el valor de psi. Lo único que hay que hacer pues es operar de esta manera y encontramos la aceleración angular con la que un objeto puede estar rotando. ¿Preguntas, comentarios sobre este resultado que vamos a estar llamando como la segunda ley de Newton para rotaciones? No, profesor. Bien, pues siendo así, vamos a comenzar a aplicar todo eso que comentamos durante esta hora. Y vamos a comenzar primero, pues, cómo se calcula la torca. Vamos a ver ejercicios para calcular torcas. Bueno, aquí tenemos una especie de sube y baja, justamente, el ejemplo que les mencionaba anteriormente. En este caso se tienen dos bloques que, como ven, tienen el mismo valor de masa,
que se unen a los extremos de una varilla. En esta varilla nos mencionan que su masa se puede despreciar, así que pues, realmente las únicas masas que sí vamos a tomar en cuenta son la de los dos bloques, pero no la de la varilla. Bueno, están unidos a esta varilla con un pivote en un punto de la varilla como se muestra en la figura. No está a la mitad como pueden ver, está ligeramente desplazada hacia la izquierda, este pivote. Inicialmente la varilla se sostiene en la posición horizontal, como se muestra en la figura, y luego se suelta. Así que, pues, como es de esperar, este objeto, todo este sistema va a rotar, como lo haría este juego que les mencionaba, ¿no? Del sube y baja. Va a rotar. Lo que nos preguntan es, en este caso, determinar la magnitud y la dirección de la torca neta sobre este sistema cuando se suelta al principio. Como nos preguntan sobre la torca, necesitamos, para hablar de la torca a momento de fuerza, necesitamos tres ingredientes. Hay que identificar tres ingredientes, como pueden ver aquí. El vector R, el que va del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza, el ángulo que hay entre el vector R y el vector F, y la propia fuerza, el vector F. Son esos tres ingredientes que necesitamos. Una vez que los identifiquemos, entonces podemos pues ya estar en camino de calcular la torca. Bien, como tenemos aquí mencionado, la torca, perdón, las fuerzas que van a estar presentes en este problema son los pesos de estos dos bloques. Por ejemplo, para el primer objeto, para el primer bloque, su vector peso va a actuar justamente en él y va a tener esta dirección. Hasta aquí creo yo que pues nada nuevo. Sabemos que el vector peso siempre lo dibujamos hacia el interior de la Tierra. Lo que hay que identificar ahora es ese vector R. El vector R siempre va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza. En este caso, el eje de rotación, pues justamente está ocurriendo en el fulcro, en ese vértice del triángulo que tenemos ahí. Así que lo dibujaríamos. Aquí espero que se note. A ver, sería así. Ese sería nuestro vector R. Va del eje de rotación que está en el pivote al punto de aplicación de la fuerza. En este caso, el vector peso del bloque de la izquierda. ¿Qué nos falta por determinar?
Bien, el ángulo teta, y en este caso, ¿cuánto valdrá ese ángulo? Aquí algo muy importante a tomar en cuenta. En la definición que mencionamos, y es más, hasta guiándonos del diagrama, el ángulo teta que estaríamos buscando se forma entre el vector F y el vector R. ¿De acuerdo? En este caso, aquí hay que tomarlo con mucho cuidado, cómo hacemos esa construcción. Aquí está el vector R y el vector peso. Vean, en este momento está dibujándose en la punta de este vector, en color azul. Pero ustedes recuerden, mientras preserven la dirección y el módulo de un vector, ustedes lo pueden desplazar en todo el plano, pueden ubicar en cualquier región del espacio, y ese vector del cual están hablando va a ser exactamente el mismo del cual partieron, porque están respetando su dirección y su módulo. Así que este vector en color rojo que tenemos en la figura lo podemos desplazar de manera que coincida con, con el inicio del vector en color azul. Y ahí es claro que el ángulo que se está formando entre ellos dos, como mencioné en el chat, es de 90 grados. Pero además, 90 grados medidos en dirección antihoraria. Recuerden aquí, es muy importante el ángulo si es positivo o negativo. Y en este caso es positivo. Podemos hacerlo algo similar con el otro bloque. Nos fijamos, aquí tenemos el vector peso. Ahí está el vector peso. Podemos dibujar el vector que va del pivote al punto de aplicación de esta fuerza. Aquí está, este es un vector más grande, vector en color verde. Y lo que restaría por encontrar es, o al menos decir, cuánto vale el ángulo que se forma entre estos dos vectores. Entre el vector color verde y el vector peso en el bloque de la derecha. Procedemos de la misma manera. Tenemos nuestro vector R, R2 si lo quieren llamar así, para distinguirlo de color azul. El vector W lo desplazamos de manera que coincida con el origen de ese vector en color verde, respetando su módulo. ¿Y qué ángulo se estaría formando ahora? Muy bien, como nos comentan en el chat, se estaría formando un ángulo de menos 90 grados. Y aquí, bueno, aquí viene un detalle importante que quisiera hacer notar. ¿Podría alguien decirme, pues, por qué en sentido, bueno, con dirección o sentido negativo, cuando podríamos hacer lo siguiente? Yo podría poner las flechas de esta manera para indicar cómo estoy midiendo el ángulo. Y me dirán ahí, pues ahí tiene un signo positivo, positivo porque va en contra de las manecillas del reloj. Y siguen siendo igual, 90 grados, solamente le estoy poniendo el signo positivo. Pero ¿por qué ese ángulo
medido de esa manera es incorrecto. Porque recuerden ustedes, la torca se calcula el vector R multiplicado por el vector F. R cruz F. R cruz F. En ese orden. No F cruz R. Y es lo que estamos haciendo aquí. Vean. Este vector en color azul denota el vector R para el bloque de la izquierda. Así que es R, cruz, en nuestra cabeza mencionamos cruz, F, fuerza. Aquí está la dirección. Partimos del vector en azul y nos movemos hacia el vector fuerza. Lo mismo está sucediendo acá. R, vector de color verde, cruz, F, cruz, fuerza. ¿Ven por qué no podría suceder entonces lo que había comentado? ¿Por qué la dirección no podría ser así? A ver, lo pongo otra vez. ¿Por qué no puede ser así? Si lo pusieran de esta manera, estarían diciendo el producto vectorial de fuerza, cruz, R, lo cual no es así como se construye la torca, es al revés. Bien, ¿preguntas o comentarios? Muy bien, pues ya tenemos toda la información para comenzar a calcular la torca. En este problema nos mencionan, calcule la magnitud y la dirección de la torca neta o la torca total. La torca sigue el mismo principio que las fuerzas que se aplican como vimos en el segundo parcial, el principio de superposición. Si tenemos una torca, si tenemos varias fuerzas actuando sobre un mismo objeto para producir distintas torcas, podemos hablar de una torca total o una torca resultante. En este caso, la torca total o torca resultante se calcula sumando la torca de la primera fuerza, digamos el peso del bloque de la izquierda, con la torca producida por el vector peso del bloque de la derecha. Aquí está entonces. ¿A qué es igual esto? Bueno, peso, ¿cuánto es? M por G. ¿Cuánto mide el brazo de palanca o el vector R en este caso? L1. ¿Cuánto mide el ángulo que hay entre estos dos? 90 grados positivos. ¿Cuánto vale la otra torca? Bueno, mg nuevamente, el peso, por L2, porque esa es la distancia que hay entre el pivote y el punto de aplicación de la fuerza, por el seno del ángulo de menos 90 grados, como lo vimos aquí. El ángulo que hay entre ellos es de 90 grados, pero medido a favor de las manecillas del reloj. Sustituyendo los datos, llegamos a este resultado. Y eso en principio nos estaría dando el valor de la torca total. La torca total o resultante es igual a el peso de cualquier bloque, porque tienen la misma masa y por lo tanto tienen ambos el mismo peso, multiplicado por la resta de L1 con L2. A ver, a la pregunta de por qué
L1 menos L2. A ver, veamos. ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? 1. Muy bien, vale 1. Así que de lo que está en color amarillo es mg L1. ¿Cuánto vale el seno del ángulo de menos 90 grados? Menos 1. Muy bien, menos 1. Así que lo que está en color azul queda como signo menos mg por L2. Pueden ver que el término que tienen en común es mg. Factorizan y llegan a ese resultado. Y ya para terminar con este primer ejercicio, podemos ver claramente de la figura que L2 es más grande que L1. Así que si a L1 le restamos L2, ¿qué signo tiene todo este resultado? Negativo. Exactamente, va a tener un signo negativo. Y una torca que tenga signo negativo, ¿en qué dirección tiende a hacer girar al objeto? ¿Sentido horario o antihorario? Sentido horario. Muy bien, exacto, en sentido horario o como mencionaron en el chat, en el sentido de las manecillas de reloj. Así que en este caso, como tal vez ustedes ya lo veían venir o incluso viendo la figura ya se imaginaban esto, aunque estos dos objetos tienen la misma masa, la rotación va a ocurrir de esta manera. Así es como van a girar respecto a este punto ahí en el pivote. Y eso se debe a que el brazo de palanca o esta distancia L2 es más grande que esta otra, que L1. Por lo tanto, esta torca producida le gana a esta otra y la torca total tiene sentido horario. ¿Preguntas o comentarios? Sobre ese primer ejercicio. No, profesor. Muy bien. Pues bueno, vamos a descansar por un momento, unos 10 minutos. Así que bueno, en la siguiente sesión, dentro de unos 10 minutos, vamos a seguir viendo otros ejercicios para ir viendo cómo calcular torcas o momentos de fuerza. Y después ya pasaremos a ver ejercicios en los que se aplique la segunda ley de Newton. Ya pueden hacer registro para esta sesión a través del link que ya pueden encontrar en el chat.